¿Y si os dijera que la diferencia entre ser recordado y ser olvidado no está en lo que se dice, está en cómo se dice? La mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a hablar en público. Sí, es verdad que estamos todo el tiempo comunicando. Reuniones con clientes, emails, incluso un mensaje de WhatsApp estamos comunicando. Hay muchas personas que nacen con la habilidad, o no tantas, con la habilidad de la oratoria o de hablar en público. Pero la mayoría de nosotros no la tenemos esa habilidad, pero también se puede entrenar. Y al final de la sesión os daré un centro donde podéis empezar a practicar y a mejorar vuestra oratoria. Muchos de los grandes oradores, como Winston Churchill, Barack Obama, Fernando Miralles o Alberto García Chaparro, se preparan sus discursos a conciencia. Como comentaba, algunos de ellos nacen con la habilidad. Fernando Miralles fue campeón de España hace años de oratoria y Alberto García Chaparro este año fue campeón del mundo en oratoria. Con lo cual, hay personas que nacen con esa habilidad, el resto tenemos que entrenarla. La preparación, como comentaba, es lo más importante para que un discurso sea recordado. Es el 80% del éxito de vuestra ponencia, discurso, formación que estéis dando, una clase, etc. Aunque no solamente hay que prepararse nuestro guión o la presentación, las palabras que vamos a poner en cada diapositiva o las imágenes. Conlleva muchísimo más elementos para que vuestro discurso sea rompedor y triunféis. La mayoría de las personas, o en la mayoría de los casos, todo el mundo comienza, bueno, buenas tardes, bienvenidos, yo soy. En el caso de que alguien nos haya presentado, como ha sido en esta ocasión, no hace falta volver a decir buenas tardes, soy tal, o bienvenidos porque ya lo ha hecho el presentador anteriormente. Directamente empezad con alguno de estos ganchos. Cualquiera de estos ganchos sirve para, primero, llamar la atención de vuestro público. Podéis utilizar una cita de algún referente que tengáis o alguna persona de gran referencia mundial, tipo Jeff Bezos o algo así, o alguien que a vosotros os inspire mucho. Todos estos tipos de inicio de discurso lo veremos más extenso en la próxima sesión, porque la verdad es que son bastantes y hay que aprender también a saber cuándo utilizar y cuál utilizar. Cuando entramos en un escenario, aunque no digamos nada, ya estamos comunicando. Entonces, vamos a ver unos pilares, algunos de los pilares importantes para que nuestro discurso sea recordado lo mejor posible. En este caso vamos a ver algo sobre el lenguaje corporal, el uso de la voz y el uso del manejo del tiempo. En el lenguaje corporal es muy importante porque no solamente transmitimos con las palabras, sino que también transmitimos con nuestro cuerpo. La persona que vaya a hacer un discurso o vaya a hacer una ponencia o vaya a hacer una formación tiene que tener presencia en el escenario o en la clase. Siempre de pie, de pie con los pies bien asentados en el suelo, que se note que estáis ahí, ¿de acuerdo? En la postura es muy importante porque también transmitimos emociones. La mayoría de las personas suele adoptar esta postura o cruza las piernas, ¿vale? Siempre lo mejor es los pies a la altura más o menos de los hombros, una apertura, chicos también un poquito así también, un poquito a la altura de los hombros, hombros relajados y la barbilla un poquito levantada, como si tuviéramos un hilo que nos está tirando de la cabeza. Eso es presencia, eso es confianza y eso es seguridad. Con el uso de la voz tenemos que tener en cuenta muchas cosas, estas son algunas de ellas. Yo puedo entender con respecto a la claridad y la dicción que nosotros somos malagueños y ante todo somos andaluces. Tened en cuenta que cuando estáis en una conferencia o estáis en un palacio de congreso, por ejemplo, o incluso aquí mismo puede haber alguien que no sepa muy bien español
si hablamos muy rápido y si además pronunciamos en nuestro querido malagueño, nuestra jerga malagueña, es muy probable que esa persona pierda atención a lo que estáis diciendo e intente entender alguna de las palabras que estáis diciendo. Es más difícil entender nuestra jerga que tener una dicción un poquito más adecuada. Ayuda también a que esa persona entienda mejor nuestro mensaje. El volumen, sabemos todos perfectamente que si no tenemos micrófono, debemos proyectar la voz de tal manera que llegue incluso hasta la última fila, incluso a los laterales. Si tenéis micrófono no vais a tener ese problema, vais a poder hablar normal. Sí es verdad que cuando tengáis micrófono o si vais a hacer una ponencia, preguntéis si vais a tener micrófono de mano o de diadema. Si es de diadema o tipo solapa también, estupendo. Pero si tenéis micrófono de mano, tened mucho cuidado de coger el micrófono con las manos no dominantes, porque tenemos la costumbre de gesticular más con la mano dominante. Si tenemos un micrófono unidireccional y movemos, se pierde el sonido, ¿vale? Entonces siempre mano no dominante e intentar tampoco que se mueva la otra mano, que muchas veces también se va en los gestos. La variedad tonal y el ritmo es importante porque en el momento que nosotros mantenemos el mismo tono todo el tiempo, hablando igual, la gente pierde la atención. Hay que intentar hacer diferentes subidas, bajadas, rapidez, más lento, depende de lo que estáis contando. Me ha faltado aquí también, perdonad un momento, el manejo del tiempo. Creo que todos sabemos, voy a terminar, manejo del tiempo creo que todos sabemos que no podemos pasarnos del tiempo establecido. Nos quedamos cortos, bueno, más o menos un buen orador siempre clava el tiempo. Hay sitios donde podremos tener un cronómetro que nos podrá guiar un poquito, pero sí es verdad que un buen orador controla el tiempo sin reloj. Con lo cual es importante, que ahora vamos a ver la preparación, cómo realizar todo esto para que salga lo mejor posible. Tenemos que hacerlo, primero utilizaremos nuestro cronómetro y después intentaremos seguir ese ritmo que hemos tenido ensayando con el cronómetro, pero sin él, hasta que consigamos clavarlo en el tiempo. ¿De acuerdo? Muy importante en los gestos son la expresión visual de las ideas. Es muy importante que tengamos las manos libres, ¿vale? Hay muchas personas que utilizan ciertos elementos para seguir la línea del discurso y no perderse. Un buen orador no lo necesita. Directamente van fluyendo las ideas. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento que nosotros no tenemos nada en las manos, podemos expresar las palabras con nuestros gestos. Porque además acompañan, pueden marcar enumeraciones, por ejemplo, cuando levantamos las manos, o si queremos hacer una sucesión de ideas. ¿Habéis visto a los políticos que utilizan mucho este gesto? ¿Qué hacen también? Hoy vamos a hacer esto. Remarcan con el gesto también, ¿de acuerdo? Y enfatizan mucho más lo que estás diciendo. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo preparamos tantas cosas, tantos elementos? Y no están todos. Siempre recomiendo primero hacernos nuestro speech, por supuesto, nuestro guión. Todo el mundo sabe, inicio, desarrollo, conclusión, recopilación o conclusión. Pero claro, ahora tenemos que meter todo esto. Aprenderlo de memoria, no exactamente de memoria, pero sí, lo primero es hacerlo en voz alta. De esta manera podremos mejorar primero la dicción. En el momento que nos los vayamos sabiendo, empezaremos a cometer los errores de muletillas. Y ahora, mejor un silencio que ese tipo de muletillas. Y además, no solamente existen las muletillas sonoras, existen también muletillas gestuales. Esto no da confianza, da nerviosismo. Imaginaos una persona, una autoridad, dando una conferencia sobre seguridad, ciberseguridad, y está así. Un poco sospechoso.
Luego, por otra parte, también están las muletillas fisiológicas. Ese tipo de cosas además son movimientos que son muy inconscientes y son difíciles de eliminar. Sobre todo las muletillas vale, y ahora el vale lo decimos mucho. Hay que intentar evitarlo. Y los alargamientos de las palabras, porque... Y después viene mientras estamos pensando. ¿De acuerdo? Entonces, guión, lectura en voz alta mientras nos lo vamos aprendiendo. Luego, siempre recomiendan hacerlo sin mirar ya el discurso, el papel, delante del espejo. De tal manera que nos vamos a ver nosotros cómo tenemos nuestra postura, qué gestos vamos a hacer en cada momento, cómo vamos a enumerar, a quién vamos a mirar, cómo vamos a movernos. Muy importante también saber, antes del discurso que vayáis a dar, que conozcáis el sitio donde vais a estar, para que sepáis dónde os podéis mover, hasta dónde podéis llegar, si tenemos cronómetro, si tenemos pantalla, etcétera, etcétera. El micrófono, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Una vez que lo hemos hecho delante del espejo y estamos muy contentos con nuestro discurso, nos lo vamos a llevar a hacerlo delante de nuestra familia, amigos, vecinos. El perro no me vale. El perro no me vale. Intentad que esa persona que os escucha tome notas, por dos razones. La primera, porque cuando terminéis os va a poder dar unos comentarios acerca de cómo lo habéis hecho, si tenéis muletillas, si esta postura no es correcta, ¿vale? Porque las chicas con el tema de los tacones hacemos mucho así, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas cuesta mucho quitárselas. Que tome notas, por la primera razón, para que nos dé los comentarios después de nuestra actuación, por así decirlo, y en segundo lugar, porque cuando nosotros veamos que la otra persona está escribiendo algo, se nos va a ir la cabeza. A lo mejor nos quedamos atascados o nos quedamos un poco como diciendo, tu mente ya está pensando en lo que está escribiendo, que he hecho mal, que habré hecho mal, no me he dado cuenta, pero no estás pendiente de lo que estás hablando. Y hay que proyectar todo el tiempo, hay que estar muy concentrado. Una vez que hemos recibido el feedback de nuestro colaborador para mejorar muletillas, gestos, posiciones, también recomiendo que os grabéis en vídeo. Como último, o no tiene por qué, podéis hacerlo en el orden que queráis, pero si hacéis las 4 partes sería perfecto. Porque no es lo mismo verte tú delante del espejo que verte en un móvil. Con lo cual, el 80% del éxito de vuestro discurso consiste en ensayar estos y muchos más elementos que nos quedarán pendientes para la próxima sesión. Pues muchas gracias.